Bueno, está bien. Todo listo. Hay mucho más acerca de lo que hay que hablar de la oración. Es un gran tema, pero espero que todos tengan la visión de lo que compartí en la sesión anterior. Quería ir a otro lugar, aunque no terminé, pero pensé que sería suficiente para darles un nacer de entendimiento y el darse cuenta de lo que sería agradable que hicieran en su iglesia, en sus vidas. Y si no les llegó, si no están seguros, ¿saben? Pidan guianza. Para eso es el Espíritu Santo. No necesitas un hombre que te vaya tomando de la mano. Entiendo que en cada iglesia tiene su propio sabor, su propio... Había 7 iglesias después de todo, y todas tenían una revelación diferente de Jesús, todo dependiendo de dónde estaban o el nivel de entendimiento y capacidad que tenían y lo que estaban enfrentando en cuanto a lo que necesitaban vencer. Así que todos estamos repartidos aquí en África, pero sin embargo somos una familia. Y una familia es unificada y estamos unificados alrededor de una visión. Tiene que haber una visión. La visión es la que nos hace uno. La visión, el propósito de Él, de que Él es el núcleo, el centro. Una visión de un destino. Y hacia ahí nos dirigimos, por eso vemos cómo hacerlo. Tú podrás conducirte en donde vives, alrededor tuyo, o pueden tener servicio de iglesia bajo un árbol o en una catedral. ¿Cuál es la diferencia? Si Él está allí. Él hizo el árbol y esa es mi catedral. ¿Verán? Eso no es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es nuestro corazón hacia Dios. Podemos postrarnos en nuestra adoración. Podemos caer postrados físicamente delante del Señor. Podemos hacer eso. Pero nuestro corazón puede estar erigido. Si tu corazón no se está postrando, no tiene ningún significado que te postres ahí. Puedes estar sentado en tu silla, pero estar postrado. Alguna gente no puede tirarse al suelo en su capacidad física, en su cuerpo, pero sus corazones están postrados delante de Dios. Y eso crea una atmósfera, crea un poder. Tiene que venir del corazón, tiene que tratarse del corazón. Sin embargo, no hay nada como estar en un grupo de gente cuyos corazones están postrados y sus cuerpos se postran con Él. Si tú te postras delante del Señor en obediencia humilde y en honor y honra hacia Dios, es tan poderoso, es tan hermoso, y eso crea una abertura tal en el mundo del espíritu, en los ámbitos espirituales, en donde la gloria de Dios empieza a fluir de su trono y te empieza a ministrar y tocarte. Sin embargo, ni siquiera hemos empezado a tocar eso en cuanto a lo que Dios puede hacer en este lugar con nosotros. Y un templo, de lo cual, el templo de Ezequiel, el que voy a empezar a enseñar pronto, empecé hace unos años. No siento que tenga volumen aquí, ¿sí me pueden escuchar? Ese templo, el templo de Ezequiel, el templo profético del milenio, el templo que va a ser construido en el milenio, es un cuadro profético del edificio final que debe ser erigido en mí. Es totalmente diferente de los demás templos. Similar, pero totalmente diferente. Y no hay lavar, ahí no hay lavacro. No hay altar de oro. No hay candelero. No hay mesa de los panes. Únicamente hay un altar y un trono. Eso es todo, un altar y un trono. Porque tu altar se convierte en su trono. Dios siempre anida
en donde hay un altar. Altar must become the throne of God. Tu altar debe convertirse en el trono de Dios. Y en ese lugar, en ese templo, hay un río Flows out of the most holy que place. fluye del lugar Comes santísimo out on the, y viene y sale south side of the en el altar, lado sur del altar reaches out throughout the courtyard of y the llega hasta of the temple, goes out el and atrio then broadens del and templo y deepens sale y se reparte y se hace más profundo hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, hasta que finalmente es un río que te lleva. in control. Tú ya no estás en control. It's a river that cannot be Es un crossed. río que no puede ser Now cruzado in the stream, porque ahora estás en la can't swim over to corriente. the other side No because puedes nadar hasta el otro stream is lado taking porque you la in the corriente purpose te and está where the will of llevando God wants en to el direct you. It's propósito no longer y you la voluntad de Dios swimming, te quieren dirigir. Ya no es de que nades, sino de que vayas, we're going to have que some te powerful dejes llevar. studies on that. Vamos a tener estudios poderosos acerca de eso. This is where I'm going. I don't know if you're Aquí going es a with donde me. voy, no sé si van conmigo, pero yo voy para allá. That is my destiny. Ese es mi destino. Turn with me to Hebrews chapter Bueno, 5. vayan conmigo a Hebreos capítulo 5. And I want to talk about Y quiero hablar what is acceptable. de qué es aceptable a Dios. Being acceptable. Siendo aceptables. What a powerful topic. Qué tema tan poderoso. How many people live their lives ¿Cuánta asking gente the vive Lord, su vida am preguntándole I al Señor, acceptable? ¿estoy siendo aceptable? Do I live acceptable? ¿Vivo Are my aceptablemente? actions ¿Son mis acciones acceptable? aceptables? Is my worship ¿Es mi adoración acceptable? aceptable? Is my prayer acceptable? ¿Es mi oración aceptable? Es importante que entendamos esto, Acceptable to God. de no ser aceptables a Dios. Ahora, habiendo dicho eso, lo vamos a leer, pero déjenme enfatizar que no hay nada que puedas hacer que te pueda hacer más grande o menos grande en los ojos de Dios. Tú no puedes comprar favor con Dios haciendo buenas obras. Sin embargo, hay tal cosa como la voluntad de Dios. Y Dios espera y demanda de sus súbditos que caminen en esa voluntad y cumplan esa voluntad y por lo tanto sean aceptables. Déjeme explicarle de lo que estoy hablando. Estoy en Hebreos capítulo 5, empezando en el verso 9, ¿de acuerdo? And being made perfect, he became the Lord. Y Jesus became the consumado author vino of a eternal ser salvation Jesús. unto all them. Se convirtió en la causa de la salvación a todos aquellos que creen en Él. Eternal salvation unto all them that. Y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. ¿No es extraño eso? ¿Me estás diciendo que tengo que obedecer para que esta cosa llamada eterna salud o salvación eterna? Ahora, no escuchas eso en las iglesias, ¿verdad? Oh, simplemente ten fe, solo cree. Estás bien. Alaba a Dios, Jesús lo hizo todo, lo ganó todo, lo arregló todo. No tienes que preocuparte por nada, solo cree. Y vas a tener salvación eterna. No. Esta salvación eterna es puesta y permanece en aquellos que obedecen. Ese es un concepto poderoso. Nombrado de Dios pontífice según el orden de Melquisedec, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar por cuanto sois flacos para oír. Me encanta. Yo creo que Pablo fue el que escribió Hebreos. Algunos no están de acuerdo, pero simplemente vean las escrituras. Yo pienso que fue Pablo. Y me encanta cómo
Pablo es tan directo. Les dice, quiero hablarles de Melquisedec, pero no puedo hablarles de Melquisedec porque están tan sordos, porque no pueden oír lo que estoy diciendo. Así que simplemente no voy a hacerlo. De todas las cosas que dijo que podría decir de Melquisedec, dijo, son tan flacos en oír que simplemente no voy a hacerlo. Me encanta. Hallelujah. Listen, for the time you ought to be teachers. Porque You have need that one teach you debiendo ser ya again, maestros a causa which del be the tiempo, first principles tenéis of the necesidad de volver a ser oracles enseñados, of God, que son and I become uno de los primeros such as principios de have los need oráculos of de milk Dios, and not of strong de volver a ser meat. enseñados cuáles sean In los other primeros words, because of all rudimentos the de las palabras de years Dios, y that habéis you llegado have a ser tales que already tengáis been necesidad de walking with leche y God, no de you manjar should all sólido. be teachers. Es decir, en But he otras said, palabras, you por are todo el still tiempo que in llevan such caminando a con Dios, ya state deberían ser that you maestros, still have deberían need estar, that somebody pero están todavía en still tal go estado en back el que necesitan and que teach you alguien the venga y beginning regrese principles y les in enseñe otra your vez life los all over principios again. en su vida This otra is vez. typical Esto es of the church típico world that we del live in. mundo de la iglesia en el que Nothing's vivimos. changed from that day to Nada ha this. cambiado desde ese día hasta ahora. For everyone that Que uses cualquiera que milk participa de la is leche es unskillful inhábil in the word of para la righteousness, palabra for de la he is a justicia, babe. porque es niño. But strong meat, Mas la vianda listen, firme, this escuche, verse is este verso es, strong meat. mas la That's the vianda heavy word of firme, God. esa es la That's the palabra word of God pesada that you de gotta- Dios. Es la palabra de Dios que tienes que masticarla. Strong meat belongs to La them vianda firme that es are para of los full perfectos, age or who para are los que mature, por la costumbre tienen los even sentidos those who, ejercitados by reason of use, have their senses exercised to discern en el both good discernimiento and del bien evil. y They del have mal. their senses, their Tienen sus perceptions. sentidos, You've got sus 5 percepciones. senses. Tú tienes You've got 5 sight, sentidos. taste, Tienes smell, vista, hearing, gusto, and touch. olfato, You have them in your oído body. You've got y 5 tacto. senses in your soul, Tienes and 5 5 sentidos en senses tu in your cuerpo, en spirit. tu alma y 5 sentidos en Paul tu says espíritu. strong meat belongs- Y Pablo dijo, Whoa. la vianda firme pertenece Strong meat la vianda firme belongs to those who pertenece exercise. a aquellos This que word exercise means ejercitan. practice. Esta palabra ejercitar, And to ejercitar train. significa practicar y In entrenar. other words, they are constantly going to the gym. En otras palabras, aquellos que constantemente están yendo al gimnasio. Go to the gym Vamos al to work gimnasio our physical muscles. para ejercitar nuestros músculos físicos. Levantamos pesas y la They gente stand in the hace así y se paran en el espejo y dicen, It's so sick. Exercising. ejercitándose Build their physique. para construir su físico, construir sus cuerpos, hacer sus cuerpos fuertes. Pero pensamos muy poco en ejercitar los sentidos del alma y del espíritu. La vianda firme pertenece a aquellos que ejercitan, que entrenan sus sentidos, que entrenan su ojo de fe, que entrenan su boca de oración, que entrenan su nariz de discernimiento. Alguien alabe al Señor. Praise the name of Jesus. Bendito el nombre de Jesús. Who exercise. Paul said, you can Que write this down, I won't go entrenan, there, pueden but escribirlo 1 ahí, no voy a Timothy ir, pero escríbanlo. verses 1 de 7 Timoteo to 4, 8 talks about versos 7 y 8, habla exercising acerca de yourself ejercitarte a unto ti mismo godliness. en la santidad, Exercising the senses of your ejercitando body, los sentidos de tu soul, cuerpo, and your alma spirit, y to espíritu, where they are trained en donde son to entrenados para cooperar with God. con Dios.
trained to cooperate entrenados with the voice para of cooperar God, con la voz de Dios, trained to hear entrenados para escuchar el, el Spirit of silbido God apacible talking to del you. Espíritu de Dios People say to me all the hablándote. time, La gente me dice todo el tiempo, Pastor Hanson, oh, Pastor Hansen, I wish God would talk to me. quisiera que Dios me I've been hablara. asking God for Le he so estado long. pidiendo a Dios Talk por to tanto me. tiempo y no me Talk habla. to me, Lord, talk to me. Dios, ¿por qué no me hablas? You know what I always say to those people? ¿Saben qué les digo siempre? God is always talking to you. Dios siempre te está hablando, Are not listening. pero tú no estás You escuchando. are not exercising. No estás ejercitando tus sentidos. Strong meat cannot be given La to vianda you. firme You're no still te puede ser drinking dada. milk Todavía estás tomando because you're la not leche exercising yourself porque no to estás perceive, ejercitándote para percibir, to discern, para ver, para to discernir, hear, para to oír, feel, para sentir, para saber, para estar consciente, of the presence alerta of God, de la presencia de the Dios. word of God, the La guidance palabra of the de Dios, la Spirit of God. guianza del Espíritu de You Dios. can be in a place where the Spirit Puedes of estar God en un lugar en is donde el moving Espíritu so de Dios blatantly and se so clearly, mueve tan and the claramente majority of the people in that place y la mayoría de la totally gente unaware de ese lugar están of what the totalmente voice of God is inconscientes de lo saying que está and diciendo where la he is voz de guiding Dios them. You're like, y a dónde les está can guiando. nobody feel this? See Dices this? que Sense nadie this? siente This is eso, people who ve can esto, only lo drink milk. siente. Esa es gente They que solo cannot puede chew beber on the strong leche. meat because their No pueden senses masticar la vianda don't. firme porque You sus cannot sentidos están have them flacos. pick up the heavy weight No han podido levantar el because they peso cannot pesado lift it. porque They no have pueden not been to the gym, levantarlo, no han ido al gimnasio, por así exercised their decirlo, legs and y han ejercitado exercised sus their arms piernas y and sus exercised brazos their y eyes ejercitado and sus exercised ojos their y ears ejercitado sus oídos to hear, walk, and para perceive escuchar, caminar y the purpose and the will of percibir God. el So, propósito y la voluntad I want de to Dios. Así encourage que you all quiero animarles a to todos start exercising, a que empiecen a ejercitar, to tune yourself in to Eh, the voice. afinar sus sentidos a la voz del is Espíritu. pursuing you. Dios te está You are buscando. sought after. Tú eres buscado. Hi, Sharahaya. God is talking to you. Dios te está hablando. I know God's talking to you. Yo sé que Dios You te did está not come hablando. here because Tú you no all of a viniste sudden you aquí decided, porque de repente let's go on a decidiste, trip to South Africa. vamos a un viaje a Sudáfrica. No, you did that because God No, lo said hiciste something to you. porque Dios te You picked dijo up algo. something like, Agarraste doing algo something. y dijiste, God's Dios in está this. haciendo algo aquí. Dios está en "Hi, esto. Sharahaya." Bless the Lord. And Bendito that's sea el why you're Señor. here. Y por eso This guy estás had aquí. profound encounters with the Este voice of muchacho God, tiene directing him to come encuentros to this place. profundos con la voz de Here Dios he para sits today. He venir, said to me, porque lo "God dirigió a has este lugar y spoken cuando to llegó me dijo, I Dios don't me care habló, what I have to do no me to importa lo que move tenga heaven que and hacer, earth. mover cielo y Nothing tierra, will stop me from doing nada the will of God." me va a detener el hacer la voluntad de Dios. That's the kind of commitment. Ese es el tipo de compromiso. Glory to God. Hallelujah. Gloria a Dios. Thank you, Lord. We need Gracias, our Señor. senses Necesitamos exercised. nuestros So I don't sentidos care if you're ejercitados. in the Así middle que of a no me mall importa si están en or medio in de your prayer un closet. centro comercial If o en you're up on su the cuarto de mountain oración, si or están in a arriba en la church montaña service, o en un you are servicio de still iglesia. aware. Todavía estás alerta de Dios, His abiding presence. de su His voice presencia que directing mora, your day, de su voz dirigiendo your move. tu día, tu Now, I'm not mover. talking about Ahora, becoming no estoy hablando de super spiritual. volverse super I espirituales. cannot tolerate Yo no super spiritual tolero a la gente super People is like, espiritual. "Oh, I La see gente God que in dice, every oh, veo a sneeze." Dios en cada estornudo. I mean, yeah, God or the devil, one or the other. Sí, ya sea Spirit Dios o el world diablo, is- uno o el is, otro. you know, oh, I got a pain in my Oh, thumb. tengo un dolor en mi Oh, dedo. brother, Oh, let hermano, me tell you, that's a demon. déjame decirte, eso es un demonio. No, it's not. I just sprained it No, this morning when I simplemente- picked up my coffee. Me lastimé cuando levanté mi café esta mañana. I'm not talking about being super No spiritual. estoy hablando de ser I'm super talking about being espiritual. spiritual. Estoy hablando de ser Spiritually espiritual, minded. de mente Having espiritual, senses that are exercised. Okay. teniendo sentidos ejercitados. Bueno, al hacerlo, You
begin to become tú empiezas heightened a in your awareness ser levantado en tu conciencia de aquello and displeases que agrada y desagrada a Dios personal life, en tu vida personal, en tu hogar moreover in your y ministry, sobre in todo your en tu service, ministerio, en and tu in your servicio churches. y en You tus start to iglesias. become aware of what God is Te not happy. comienzas a dar cuenta de God lo said que to three no le está agradando of a the Dios. seven churches, Dios le dijo a the 3 Lord de las Jesus 7 stood iglesias. among the seven El churches, Señor and to Jesús se three paró entre of estas the seven iglesias y a churches 3 de he estas said, 7 iglesias "I les know dijo, your works, conozco but tus I've got obras, something against pero you." tengo algo en contra tuya. How would you like the Lord to walk in your church? ¿Cómo te gustaría que entrara el Señor en tu iglesia en Walk persona up to your platform, y caminara a tu take the microphone plataforma out y of your tomara hand el micrófono, and te lo say, quitara de la mano y dijera, "Something against you." tengo algo en contra tuya? That's a lesson for another day. Esa es una lección para otro Go to día. Ephesians Vayamos a chapter 5. Efesios capítulo 5. Ephesians chapter 5. Efesios Verse capítulo 1, Be ye 5. therefore followers Verso of God 1. Sed pues imitadores de Dios as dear children. como hijos amados. I'll let you get there because it's such a powerful Les voy a dejar portion que of scripture. lleguen ahí porque es una porción poderosa. Ephesians chapter 5. I'm beginning Efesios in verse capítulo 1. 5, estoy empezando en el verso 1. You all there? ¿Ya están ahí? Be ye Sed therefore pues followers imitadores of God. de Dios. Hello. Hola. We read that and we just read on like Leemos eso so y what? simplemente lo leemos Stop como and que, think bueno, ¿y about it. qué? Deténgase a pensar Be en ye ello. followers of Sed imitadores You know de what that word Dios, follower means? seguidores de Dios. To ¿Saben qué significa imitate. esa palabra? Imitar. Be an imitator. Sé un imitador del carácter de Dios, Imitator of the nature of un God. imitador de la naturaleza An de Dios, imitator of un the imitador person of God. de la persona de Think Dios. about that. Piense en eso. Paul is giving a command, Paul an está dando un exhortation. mandamiento Be y ye una therefore followers of exhortación. God. Sed imitadores o seguidores de Dios. I gotta get the wind stop blowing my Bible here. Tengo que dejar que deje de soplar el viento aquí sobre mi Thank you, Lord. Biblia. And walk Y andad in love, en as amor, Christ como has también also Cristo loved nos us amó and has given himself y se for us entregó a as sí an mismo offering por and a nosotros, sacrifice to ofrenda God y sacrificio for a a sweet Dios smelling savor. en olor suave. But fornication Pero and all fornicación y uncleanness toda and inmundicia covetousness, o let it avaricia not be once ni named aún se among you. nombre entre vosotros. Hello. Hola. We're not even talking about it being done. Ni siquiera estamos We're hablando talking about it being spoken. de ser- Don't even talk about it among de haberlo hecho, no, ni siquiera that lo becometh hablen entre ustedes saints, como conviene neither a filthiness, santos, ni nor palabras foolish torpes, ni Pay necesidades. Pongan atención, Exercise your senses. ejerciten sus sentidos. The church is full La iglesia está of llena foolish talking. de Instead of talking palabras about the things torpes. that matter, En vez de hablar de that las are cosas que eternal, importan, que son that eternas, move your soul que mueven tu with alma hunger and y tu hambre. I wish somebody would bless the Lord. Quisiera que alguien bendijera al Señor. With a hunger and a desire for Con un God. hambre y un We're deseo por talking Dios. foolishness. Estamos hablando tonterías, It amazes palabras me. I've said to torpes. my wife Y eso many, me many times over asombra. the Le he dicho a mi esposa muchas veces en los años, haz explotar mi How you mente. can teach a concept ¿Cómo puedes enseñar un weeks and concepto months and years semanas y meses y años and come into fellowship with the saints y wherever it llegas may a be. la comunión con los santos donde sea, donde quiera que sea, aquí, allá o en cualquier lado, You gather around. y te reúnes My ears are always listening. y mis oídos siempre están escuchando, siempre.
You know what I'm listening for? ¿Y saben Is anybody lo que saying, estoy buscando escuchar? Que alguien esté diciendo lo que ha is escuchado. anybody repeating? Alguien está repitiendo la verdad And most of the time the y answer la mayoría de is, las veces la respuesta es no. you don't hear No escuchas Zion. acerca de Sión. You don't hear destiny. No escuchas de You don't hear destino. the longing for the purpose of God. No escuchas de un anhelo por el propósito de People just Dios. don't talk about it. Why? La gente simplemente no habla de ello porque los They're not being sentidos exercised. no están ejercitados. They're not training themselves No se están to lift entrenando heavy meat. para levantar la comida pesada, para masticar la palabra de Dios Substance of that word y hacer que la sustancia de esa palabra thinking and of their forme vocabulary. parte de su pensar y de su vocabulario. Talking to the wrong people. Tal vez le estoy hablando a la gente equivocada. Foolish talking, Palabras torpes, nor jesting. ni necesidades. Jesting is not just having fun. You can have Las fun. necedades no son solo divertirte. Esta palabra necedades significa Vulgar, dirt, filthy talk. sus pláticas sucias, And things pláticas that are not contaminadas, convenient. ni truanerías que no convienen, And it's not proper. palabras que no encajan y que no son propias, Giving of thanks. sino antes bien For this ye know acciones that de no gracias, whoremonger, porque sabéis no esto, unclean que person, ningún no covetous fornicario man, o inmundo who o is an avaro que es idolater, servidor has de any ídolos tiene inheritance herencia in the en el reino de kingdom of Cristo Christ y de Dios. No inheritance in that No tienen destiny herencia of the en ese kingdom of God. destino del reino de Dios. Moving on. Let no man Continuamos. deceive you with vain words, Nadie because os of these engañe con things comes palabras the wrath of vanas, God porque por estas cosas upon the viene la children ira of de Dios sobre disobedience. los Be hijos de therefore desobediencia. not No partakers seáis with pues them. aparceros con For ellos, you were sometimes porque en otro darkness, tiempo erais tinieblas, but now are mas ye ahora light sois luz in the Lord. en el Señor. Walk as Andad children of como light. hijos de luz. Conduct your life Conduzcan su as a vida child of como light, hijos de not luz, as a child of darkness. no como You hijos de used to be tinieblas. darkness. You used to be Solías in the ser world. tinieblas, You used to solías think ser el like the mundo, world, solías talk like pensar the como el world, mundo, hablar act como el like the mundo, world, actuar como go el like mundo, the world, be andar like como the el mundo, world, ser como el appear like the mundo, world. aparecer He said, como el "Don't mundo. do that Y él dice, anymore. ya no You've hagas been eso. delivered from that Has sido darkness. liberado You are de now esa oscuridad. children of light. Ahora son hijos de Walk as luz. children of light. Caminen como hijos de Behave luz. yourself Compórtense in a manner that de manera portrays que who you muestren quiénes son. Oh, somebody shout. Alguien alabe al Señor. For the fruit of the Spirit is in all goodness Porque and el fruto del righteousness Espíritu and es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable unto the Lord. al Señor. That word acceptable Esa palabra means agradable fully o agreeable aceptable and significa well-pleasing. que What es totalmente is acceptable? concordante y bien recibida. ¿Qué es aceptable a Dios? Obviously, Obviamente, there must be things debe haber that cosas God is not well pleased with. con las que Dios no está complacido. Obviamente debe haber cosas que Dios dice, no toques eso, no hagas eso. Sí, eres salvo por la sangre de Jesús. Sí, estás en una senda, pero hay tal cosa como la voluntad de Dios y el propósito de Dios. ¿Qué es lo que es aceptable a Dios en cuanto al lugar en donde estoy, dónde camino y quién soy? When I was younger Cuando yo era más joven and more ignorant y más ignorante también, and not in the apostolic position, y no estaba en la posición apostólica en la I que would estoy go ahora, places
Sí, iba a lugares, hacía cosas, dressed certain ways me vestía de that I would cierta never manera, think of doing now. pero Why? hacía cosas en las que yo no pensaría ni siquiera hacer hoy, por causa de quién Because soy, of who I serve, por as causa de who aquel I am. al que sirvo con lo que yo soy. Because my senses Eso, are a causa de becoming que mis exercised, sentidos you become están aware that is not pleasing están to siendo God. ejercitados, entonces te das cuenta que tal cosa no le agrada a Dios. No se trata de que sea una escritura acerca de esto. Verán, alguna gente dice, no quiero hacer eso, ¿me puede mostrar una escritura y un verso? There's no scripture in a verse to wear No a hay white shirt and a tie. escritura ni versículo que diga que uses camisa blanca y corbata. No puedo I don't probarte eso, demand you to do it, ni les exijo que lo hagan, but I know what's pleasing. pero sé lo que agrada. ¿Saben por qué sé que agrada? Porque el poder de Dios baja sobre eso. El Espíritu alumbra sobre eso. Hay una presencia cuando la gente se aparta y se presentan delante del Señor. Estoy haciendo esto porque te honro, te respeto, te amo, te doy lo mejor que puedo. Glory to God. Gloria a Thank you, Dios. Lord. Gracias, Señor. It's not about a form. No se trata de una forma o una religión o una atadura o un formato. Se trata de encontrar lo que agrada a Dios. Y si tú encuentras algo más que agrade a Dios en donde estás y cómo estás, pues hazlo. Cuando estoy en Filipinas, no visto una camisa y una corbata. Uso un ropaje filipino. Cuando estoy en Myanmar, ellos usan una falda. Te la enredan en la cintura, te la atas y la encajas aquí y tienes un como vestido largo. Eso visto en Myanmar. ¿Por qué? Porque es agradable y es honrable. Te vuelves todo para todos, en todos los lugares, en honor a Dios. Ejercita tus sentidos. Pregúntale al Señor, ¿cómo puedo agradarte? No vengas ante Dios en rebelión y dile, oh, pienso que esto es tan tonto, es tan anticuado, es tan ridículo, no quiero hacerlo, es tan culturista, es tan viejo, pertenece a antes. Me dan ganas de matar a gente así, espiritualmente. ¿Verdad? Knock the block off their head. No, seriously. Romperles un tabique en la cabeza. No, seriamente. Los sentidos no están siendo ejercitados. No pueden tomar carne y ejercitar esos músculos y decir, Señor, ¿qué es lo que te agrada? Estoy escuchando, estoy ejercitando mis ojos, mis oídos, estoy ejercitando mis sentimientos, estoy ejercitando mis emociones para saber qué es lo que a ti te agrada. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. No se trata de reglas ni regulaciones. Se trata del propósito, cumpliendo, llevando a cabo el propósito de aquello que honra a Dios. En cualquier lugar, día, temporada, periodo y momento. Si me ven en un video, en algún punto en el tiempo en donde estoy en algún lugar en el mundo y no estoy en una camisa blanca y corbata y estoy vistiendo algo más, pueden marcarlo porque en ese momento voy a estar considerando que esto es lo que agrada a Dios en este lugar. Y no empiecen a, ya se perdió, ya está siendo retrógrada. No, ejerciten sus sentidos. No queden atados por un dogma religioso. Escuchen la voz de Dios. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo?
¿Y qué dice Dios acerca de eso? Hallelujah. Am I making sense? ¿Tiene sentido lo que digo? Can I give you another scripture? ¿Puedo darles otra escritura? Go to Leviticus Vayamos a Levítico, chapter 22. capítulo 22. Leviticus 22. Levítico 22. Now, Ahora, a lot of people, mucha gente, religious people, gente religiosa, people who drink milk, gente que toma leche todavía. nothing wrong with milk, by the way. No hay nada malo con la leche, por cierto. Todos necesitamos Can't stay leche, on milk. solo que no podemos quedarnos en la leche. Si mantienes a los bebés con leche por el resto de su vida, se van a enfermar. No van a desarrollarse bien y vamos a crear niños que no van a poder hacer nada, no van a poder funcionar. Necesitan proteína, carne, necesitan tener suplemento alimenticio y sustancia para que puedan tener músculos y órganos y huesos que se desarrollen y crezcan a la gente fuerte que pueden llegar a ser. Gloria a Dios, pero hay gente que cree que ya que estoy dando esto y aquello como sacrificio al Señor, mi vida debe ser aceptable. Y eso no es verdad. Hay gente que está sentada aquí hoy que ofrece sacrificios a Dios que no son aceptables. Son autosacrificios. Son sacrificios que usted mismo ha determinado para comprar favor con Dios, pero no son algo que Dios le haya pedido a través del ejercitar de sus sentidos y que usted esté escuchando a dónde lo está guiando. Por eso Dios dijo en Levítico, aquí en el capítulo 22 y verso 20, ninguna cosa en que haya falta ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. No todos los sacrificios que eran traídos eran aceptados o eran aceptables. Esta palabra falta, ser completo o completamente, en verdad, en integridad, o que no es totalmente justo. Aceptable en hebreo es la palabra razón, que significa deleite, placer, un deseo, favor de Dios y que le agrada. Bueno, quiero llevarles a otro lugar. Go to 1 Timothy chapter 3. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 3. It's getting hot now, isn't it? Se está poniendo caliente ya, Is it ¿verdad? just me? Are you all hot? ¿O solo yo tengo calor? Whoa. Mercy. I'm hot. Tengo calor. There used to be a fan. There's the fan. Había un Look at that abanico fan. por aquí. Ahí está el abanico, mírenlo nada más. What's wrong with this picture? ¿Qué es lo que está mal aquí? It's blowing in the wrong direction. Está soplando pero para otro lado. Thank you, brother. Gracias, hermano. My son, Aaron. Mi hijo Man, Aarón, that helps. eso ayuda, gracias. Oh, now I can preach encanta. another 2 hours. Ahora puedo predicar otras 2 horas. I'm kidding. Estoy bromeando. Okay. 1 Timothy Bueno, 1 de Timoteo, chapter 3. capítulo 3, I'm going to read verse 14. y voy a leer el verso 14 y These 15. things Esto Paul is te escribo, writing to his son, Pablo le está escribiendo a su hijo Timothy, Timoteo, I loved very much. un muchacho al que él amaba mucho. Había sido entrenado y había Timothy caminado loved Paul. con él. Timoteo amaba a Pablo y le escuchaba, Guided by Paul.
era guiado And por Paul Pablo. called Timothy his son in the Lord. Y Pablo llamó a Timoteo These su things hijo en write el I unto Señor. thee, hoping Esto te to escribo come con unto thee esperanza que iré shortly. presto a ti. But if I tarry, Y si in no other fuere words, if tan I don't presto, come at the expected time, if I don't come when si no I would llego like en to el be there tiempo and you want me to planeado be en el there, que me gustaría que that thou estar y mayest que a ti te gustaría que know estuviera, how thou entonces, oughtest to behave thyself para in que the sepas cómo house te of God, conviene conversar en la which casa de is the Dios o church comportarte en la of casa the de living Dios, God, que es the la iglesia pillar del Dios and vivo, the ground columna of y truth. apoyo de la verdad. That Eso is a verse es un verso you don't hear preached. del que no escuchas que se How predique. are you to behave? ¿Cómo te debes comportar? This word behave means Esta palabra to conduct. comportarte o oneself. conversar It means significa to conducirse, be in accordance to. significa estar en acuerdo con, significa qué es lo que haces con tus acciones, cómo debemos comportarnos. Obviamente, a Dios le importa, escúchenme gente, a Dios le importa cómo te comportas. A mí me gustaría que los ministros de la iglesia de 7 pilares, universalmente, porque todos van a escuchar esta lección, que limpien su basura de Facebook, que limpien su Instagram. Se ponen y proyectan cosas ahí afuera que no son conducentes en cuanto a cómo se comportan, que no convienen de manera que agraden a Dios. Es una conducta que no encaja con el manto, la unción, el llamamiento y el propósito para lo que Dios los ha llamado y los ha apartado. Yo no sigo a nadie en Facebook. Uso Instagram, uso cada medio que puedo. ¿Por qué? Para sacar la palabra de Dios, para poner algo que anime a la gente. Pero tenemos miles de seguidores en cada uno de los sitios de Facebook y salen cosas. Y a la gente le gusta enviarte cosas y entonces ves y dices, a ver un momento, este es uno de nuestros pastores. No exercising. Nada de ejercicio de los sentidos. No clue of the Sin consequence idea de las consecuencias de sus acciones. that people around the world Que la gente alrededor del somehow connect mundo, this to this to que this de to alguna this. manera está conectado con este y con este y con este y luego conmigo, Like, oh, they're one of his people. y que dicen, ahí está They're one uno of de his su followers. gente, uno de So sus they can do seguidores. that, I can do that. Así que si ellos pueden hacer esto, yo lo puedo hacer. Become the Entonces, example. usted se convierte en un That ejemplo people obviously should que not la follow. gente obviamente no debería seguir. Listen to me. Go Escúchenme, vayan a home, get casa, on your stuff, métanse en sus and cosas clean it y límpienlas. take away your stupid pictures Saquen sus fotos tontas of you looking worldly. de ustedes viéndose mundanamente. Do I need to say more about this? ¿Necesito decir más acerca de esto Or is this enough? o es suficiente? I just love this group. Me encanta este grupo. Thank you. Here,
Here I'm bringing the two-edged sword and going, Aquí están sacando la espada de dos filos. Y say it again. aquí está un tipo que dice, dígalo otra vez. Brother, cut us again. Go a Hermano, little córtenos deeper. otra vez, vaya más profundo. Hallelujah. I'm talking a very basic, simple principle. Estoy hablando de un principio muy básico y sencillo. Estoy hablando de vivir una vida aceptable a Dios. Si tú eres un seguidor de Dios, I'm not even talking about a follow ni of a siquiera estoy person. hablando de seguir a una persona o un ministerio o un mensaje o algo. Ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted está siguiendo a Dios. Bless the Lord. Bendito sea el Señor. Hallelujah. And when I look around Y cuando miro alrededor and I see, y veo unfortunately, what the majority desafortunadamente lo que la mayoría de los siervos de Dios from their own lives, muestran de sus propias vidas, I am walking veo with a bunch of que dull estoy caminando con un montón de oídos ears that are not sordos listening. para escuchar, flacos para oír, oídos que no están escuchando la That are not visión, listening to the que no voice, están escuchando la voz, that are not listening que and no están exercising their escuchando senses, y their body, ejercitando sus to where they can sentidos, know what is acceptable. de manera que puedan saber qué es aceptable, qué agrada, qué razón, qué bendice a Dios en mi vida. Oh, brother, you're going over. Oh, hermano, se está It's just Facebook. saliendo de la borda. if Solo it's es just Facebook, Facebook. then get off. Bueno, si solo es Facebook, pues entonces sálgase de allí. I'm not telling anybody to get off Facebook. No estoy diciendo que There's nothing todos wrong with dejen Facebook. Facebook. No hay nada mal en Facebook You use it right. si lo usas de la manera correcta. Use it as a means. Úsalo como un medio y una herramienta God out there. para poner a Not as Dios a ahí means and afuera, a tool no for como you to con el fin de expose y una yourself herramienta and de your exponerte a ti foolishness mismo y tu and your foolish talking tontería y tu and your foolish jesting tonto and the hablar y filth tus and gestos the tónticos y la vulgar- suciedad vulgar- y la vulgaridad, Say it. Thank you. The vulgarity la that comes out vulgaridad of people's mouths. que viene de la boca de la Eastern gente. religion quotes. Las Some religiones of our pastors are orientales quoting citan quotes from y Eastern algunos religions. pastores están citando I'm like, citas de "Why don't you religiones call me? orientales. I'll give you a quote. Y yo les digo, ¿por qué no me llamas? Y yo te doy una cita y va a ser una cita de la palabra de Dios. What is wrong with us? ¿Qué es lo que está mal con nosotros? What has happened to us in Babylon? ¿Qué nos ha Have we ocurrido en become so Babilonia? dull Nos hemos vuelto in our tan senses that we no longer sordos are en nuestros aware sentidos que ya no estamos what conscientes displeases lo que the agrada presence of God. a la presencia de Dios. I know I'm being a little hard. Sé que estoy siendo duro, It's because I love you. pero es porque los amo. We didn't come to Africa, Sister Bridget, No venimos a África, hermana Bridget, para picarles los oídos and coddle you all and say, o para hacerles cosquillitas y decirles, no, está bien, van a estar bien. No, no vinimos a eso. to push you, Vinimos a empujarles, gouge you, a to hopefully bring conviction into our lives. to picarles get de us modo back que onto podamos traer track convicción and focus de manera que puedan entrar en track otra vez y enfocarse en hacia dónde nos dirigimos y a quién estamos sirviendo. of En esta generación warmness de tibieza and apathy, spiritual y de apathy. apatía espiritual, en donde Church world is just like, el mundo de la iglesia simplemente está fast asleep. muy dormidos. Enseñas cosas como esta Screaming at you. y te gritan. Legalism, Legalismo, bondage, legalismo, ataduras, ataduras. cultish. Cultismo. Join the cult. If that's what a cult is called, then I'm a cult. Pues únase al culto. Si a eso se le llama culto o secta, Truth. yo me uno, pero no es una secta. Se llama verdad. La verdad es una espada
que va a cortar y va a entrar profundo y va a remover de ti los cánceres de tu alma y va a traer sanidad y restauración para que podamos ser restaurados, para ser los vasos y el pueblo que Dios se ha propuesto que seamos. Limpien su Facebook. Bueno, no nada más su Facebook. Limpien toda su presencia en línea. Sí, úsenlo. Pongan la palabra de Dios ahí. Pongan videos de la verdad ahí. Pero no estén poniendo basura de teorías conspiracionales. El mundo está lleno de eso. Use su plataforma que Dios le ha dado para poner verdad, poner una cita que va a agarrar la atención de alguien y le va a hacer cambiar su mente el día de hoy. Ponga ahí algo que va a dar esperanza a alguien o convicción a alguien. Pero ustedes, caballeros, parados ahí en short y con sus camisas abiertas a la mitad de la panza y parados ahí como si fuera una pose sexista. Y en viernes eso y el domingo estás en el púlpito predicando la santa palabra de Dios. Eres un hipócrita. Así es un hipócrita. Así se debe exponer. Dios está tratando con nosotros, mi esposa y yo, en nuestros alrededores personales. ¿No es así, nena? En nuestra propia vida. Y la gente viene a nuestra vida y dicen, oh, muchachos, ustedes se ven tan... Solo Dios sabe lo que Él quiere sacar de tu vida. Y ninguno de nosotros, y ni siquiera estamos cerca, usted y yo. Pero tengo un destino, tengo un propósito y voy a alcanzar ese destino. Y en el proceso de hacerlo, diariamente estoy ejercitando mis sentidos. Esté en una tienda, caminando por un pasillo, yo conscientemente estoy haciendo un esfuerzo para estar alerta. Dios tiene algo que decirme a través de esa persona, a través de esa cosa en el piso, a través de otra situación. Dios siempre te está hablando. Hay señales que te son dadas en tu vida por todos lados. Nunca digas que Dios no te está hablando. Si dices eso es porque estás ciego y estás sordo y te has cerrado. Has cerrado tus sentidos de ser ejercitados para percibir lo que Dios te está diciendo. Gracias, Jesús. Oh, siento mucho ser tan duro con ustedes, pero no lo lamento. Lo siento por la carne, pero no lo siento por su espíritu. Gracias, Señor, porque es por la espada de la palabra y el espíritu que hace que nuestras vidas puedan ser libres y seamos limpios y que podamos convertirnos en el pueblo que Dios espera que seamos. Nunca esperé ser popular, nunca he sido popular. Tengo 62 años, no espero ser popular ahora, porque no voy a ir para atrás. Voy a
enfatizar mi propósito y mi destino, y voy a tratar de sacudir al pueblo de Dios a una conciencia despierta. Ese es mi llamado. Y si muero o nos vamos en el rapto y me paro delante de Dios y no cumplí mi mandato, me rehúso pararme delante de Dios con la sangre de ustedes en mis manos. Les prometo, santos, que les voy a decir la verdad. Voy a hablar en lo mejor de mi habilidad, ya sea que me hiera a mí o a ustedes, ya sea me odien o me amen. Lo voy a hacer de la mejor manera posible para que nosotros como pueblo podamos ir y alcanzar el destino que Dios está poniendo delante nuestro. Bendito el nombre de Jesús. ¿Puedo darles una escritura más? Y después voy a terminar aquí. Sé que ya les está dando hambre probablemente. Bueno, simplemente déjeme ser honesto. Estoy tratando de culparlos. Pero creo que mejor me echo la culpa yo solito. Ya me estoy cansado. Creo que sé que estoy llegando ya al final y puedo sentir este peso. Es algo que, a menos que hayan ustedes bajo una unción tan larga como en el tiempo que hemos estado así, llega un momento en que empiezas a sentir ese peso y esa unción se empieza a levantar y entonces regresas a ser simplemente un humano sencillo ahí lleno de debilidades y te das cuenta de lo que eres realmente y te das cuenta que eres tan solo un pequeño espejo que no puede hacer nada. Pero solo les voy a dar una escritura más en Filipenses capítulo 4. Bueno, vayamos a Filipenses capítulo 4. Gracias, Jesús. Y voy a bajar. Déjeme ver dónde quiero empezar. Aquí está hablando de tener y no tener. Está hablando el respeto deseado. Está hablando de estar contentos con todo, aprendiendo a sufrir, a tener abundancia, todo eso. Y después baja al verso 18 y dice, Pablo dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. ¿Lo dije bien ese nombre? Epafrodito, lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso ahí es lo que yo quiero que testifique mi vida. Cuando me pare delante del Señor, quiero que Él diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Bien hecho, eres un sacrificio aceptable. Bien hecho, me agradaste bien a mí. Porque no vas a estar parado ahí con tu gente ni con tu iglesia. No vas a estar parado ahí con tu familia. No vas a estar parado ahí con la gente que te persiguió, te rechazó o aquellos que te amaron o te aceptaron. Vas a estar parado ahí solo, tú y Dios. Y Él te va a mirar cuando se abra el libro de tu alma y que entregues tu propia cuenta de tu vida
before God. Vas a pasar las páginas de tu libro God will personal see delante de every Dios. part and detail of Dios va a ver cada parte y detalle de tu vida que no ha sido cubierta de la sangre de Jesús. Todo va a ser expuesto. Tu libro va a ser leído y va a ser ya sea bien hecho, eres acepto, or o there will be a rejection. va a haber un rechazo. Yo no quiero eso. I don't care about a ministry. No me importa Never have. el ministerio. I didn't Nunca want me ha to be in the importado. ministry. Yo no quería estar en el ministerio. Todavía no quiero. Position. No quiero una posición. No quiero un título. We didn't start Seven Pillars Church. No empezamos la iglesia de 7 pilares para tener una iglesia en Zambia. No era mi We didn't visión. start a church to have No a church. empezamos una iglesia para tener una iglesia en Kenia. It wasn't my vision. No era mi Or visión. Mozambique. O en Mozambique. No era mi visión. We just started a church because Simplemente we needed a place to go worship. Empezamos una iglesia porque necesitábamos un lugar para ir a adorar. Went to the world. Y de ahí se expandió Now por we el have mundo. churches in 14 countries. Y ahora tenemos iglesias en 14 países. Go get lost. Algunas se han perdido seriamente They're not walking with us. porque no están caminando con nosotros. I don't know where they are, what they're doing. But Simplemente they're not no part of sé that. They're not part dónde of my están vision. ni qué están haciendo, pero no son parte de mi visión. So that wasn't in my thinking. in Así my que wife and I. eso no We estaba weren't en mi planning, pensar ni de mi esposa. No estábamos planeando esto. but God had a plan. Pero Dios tenía un plan. I want to do His will. Yo quiero hacer su voluntad, This is not aunque me. My nature, esto no sea lo que yo soy. character, Mi my naturaleza, mi carácter, mi persona. Yo soy tímido. me like you're crazy Me están mirando como si dijeran, estás loco. Soy person. una persona vergonzosa, Best tímida. place for me to be, El mejor lugar a room in a en closed donde yo door, puedo estar es en un cuarto con la puerta cerrada, around. con nadie alrededor. I'm shy. Soy tímido. It hurts to be around people. Me duele estar alrededor de la gente. Soy muy sensible. Hearing, touch, Sensible al ver, el escuchar, tocar, las actitudes. Siento blessing and todo. it's a curse. Es una bendición, pero es una maldición Just, también. you know, this is not my character. Así que este no es mi carácter. This weekend is not my character. Lo que yo hice esta semana parándome aquí no es mi carácter, es un llamado de Dios. Y tú entregas tu propio carácter, tu propia personalidad, tu todo, y dices I be que sea acceptable aceptable, in your sight. que sea aceptable a tus ojos. ¿Han aprendido algo hoy? Are you going to promise me Me van a prometer that you will leave here que se van a ir de aquí y van a empezar a ejercitar sus sentidos. when you go on your safari? Cuando vayan en su safari, You are going. aquellos que van a ir, Will you promise me that you will me van a exercise your prometer senses even que van a ejercitar sus sentidos allow aún yourself to ahí be conscious? y a permitirse estar conscientes de la presencia God de might Dios? talk to you Dios podría hablarles of the bush. en medio de un arbusto. It's amazing where God speaks. Es asombroso los lugares donde Dios habla. I have many profound Yo he revelations. tenido muchas revelaciones profundas en el baño. You have no idea how many times I come No out of the tienen bathroom ideas cuántas veces salgo del God baño just talked to y me. le digo a mi esposa, nena, Dios me acaba de hablar. ¿No es verdad, nena? I'm like, man, that's the Y digo, favorite place for hombre, God to talk to me. es el lugar favorito de Dios para hablarme. Maybe because the door's shut. Tal and vez you porque roll está the cerrada bar, la you just- puerta y estás you can- solo y that's where simplemente just ahí es donde simplemente powerful. y es poderoso. Don't follow my example on Bueno, no sigan mi ejemplo en eso. that. All right, I think I'm Ok, done. creo que ya terminé.